Bueno, queridos hermanos, es un agrado encontrarlos a través de este medio y en esta oportunidad quisiera reflexionar con ustedes sobre la devoción a la Santísima Virgen María. Hay un gran santo que escribió un gran libro muy conocido en nuestro tiempo y que sigue suscitando mucho amor a María y es San Luis María Griñón de Montfort. San Luis María fue un santo, un sacerdote francés que nació en 1673 y murió en 1716, o sea, murió siendo muy joven, y fue canonizado por el Papa Pío XII recién en el siglo XX, en 1947. San Luis María Griñón de Montfort se destacó, como les decía al inicio, por su devoción a la Santísima Virgen María y escribió un libro que tal vez es el más popular del santo y que ha llegado a nuestros días y que es muy leído y reflexionado por los devotos de la Virgen. Se trata de el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Fíjense que la devoción de San Luis María Guignon de Montfort por la Virgen fue tan grande que muchos lo acusaban de idolatrar a la Virgen y ponerla por encima de Dios. Esto generó que San Luis María fuera denunciado incluso por clérigos y conllevó a que el obispo de San Luis María Griñón de Montfort lo suspendiera en su ministerio. Esto quiere decir que por mucho tiempo no estuvo al frente de ninguna comunidad eclesial y no podía confesar ni celebrar la Santa Misa. Imagínense la difícil situación espiritual, anímica que atravesó San Luis María con esta persecución. Esto lo llevó a que decidiera visitar al Papa, que por aquel entonces era el Papa Clemente XI, para contarle un poco sobre estos malos entendidos y para pedirle que le permitiera volver a ejercer nuevamente el sacerdocio y que le permitiera anunciar la devoción a la Virgen María. El Papa Clemente, después de escucharlo, quedó convencido de las palabras y de la santidad de San Luis María y lo nombró misionero apostólico, dándole la potestad, dándole el poder de poder anunciar el Evangelio, de poder anunciar la devoción a María en cualquier diócesis, independientemente de la autorización de párrocos o de obispos. Así que bueno, esto fue algo muy importante. De hecho, San Luis María tenía un lema que era el totus tus, todo tuyo, María, que fue el mismo lema que tomó el Papa Juan Pablo II como su lema episcopal pontificio. Bien, me quisiera referir un poco a el escrito y sobre eso les quiero hablar en esta primera charla. Como el escrito de San Luis María es tan extenso, seguramente tendremos alguna otra oportunidad para seguir reflexionando sobre este hermoso tratado de la Virgen, que es una verdadera obra de Mariología, que nos ayuda a comprender más el rol de la Santísima Virgen en la historia de la salvación, en la vida de Jesucristo y en la vida de la Iglesia. El Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen fue escrito por San Luis María en 1712, es decir, es una de las últimas obras, uno de los últimos trabajos que él realiza, ya que falleció 4 años después. Fíjense que, curiosamente, el Tratado de la verdadera devoción a María es también sumamente cristológico, porque en el fondo nos hará comprender San Luis María que Él quiere que consagremos todo nuestro ser, toda nuestra persona, todo nuestro corazón y nuestras obras a Jesucristo a través de María. Es decir, Jesucristo va a reinar en el mundo si reina también el corazón de su madre, el corazón de María. Y es María la que, como en Caná, nos lleva hacia Jesucristo y nos concede
la posibilidad de obtener las gracias más rápidamente a través de su poderosa intercesión. Es decir, que en el libro del Tratado de la Devoción a María, el centro es Jesucristo, de alguna manera, es la Trinidad, como veremos después. El tratado está dividido en tres partes y en la primera parte se nos habla de María en relación con la historia de la salvación. Allí se medita sobre la necesidad del culto a María, se medita sobre el misterio de Cristo y el rol de María en la Iglesia. Luego, en la segunda parte, se nos habla del culto a María en la Iglesia, los fundamentos teológicos, las deformaciones que a veces puede sufrir el verdadero culto a María. Esto también es algo eh, muy común en nuestro tiempo, cuando no comprendemos verdaderamente que Dios es el centro de nuestra fe y que María es tal vez el instrumento más poderoso, la persona que estuvo más cercana a la Trinidad y en consecuencia la verdadera devoción no es otra cosa sino que un culto a Dios. La Virgen nos lleva hacia Dios. No es ella el fin en sí mismo, sino que el fin de nuestra espiritualidad y del ser humano es Dios, es la Trinidad. Entonces a veces en nuestra devoción a la Virgen puede haber deformaciones y sobre eso reflexiona San Luis María en la segunda parte. Bueno, y finalmente la tercera parte es la perfecta consagración a Jesucristo a través de María. Ahí reflexiona justamente en la importancia de consagrarnos a Jesús a través de María Santísima. Bueno, bien, nos vamos a meter ahora a leer un poquito el tratado, sobre todo la introducción. Al menos vamos a tratar de ver en este encuentro la introducción de este tratado tan bellísimo. Bien, lo primero que dice, o sobre lo cual reflexiona San Luis María, es sobre la figura de María en el designio de Dios. Dice San Luis María que por medio de la Santísima Virgen María vino Jesucristo al mundo y también por medio de ella debe reinar en el mundo. Esta idea de San Luis María la va a desarrollar a lo largo de todo su tratado. Por medio de María viene Jesucristo al mundo y también por medio de ella va a reinar Jesucristo en el mundo. María ha recibido de Cristo, ha recibido a Cristo del Padre para entregarlo a los hombres y ella es el camino directo que nos conduce a Jesucristo. Fíjense qué bonita esta imagen. María recibe a Jesús del Padre y María lo entrega al mundo. Y Jesús va a reinar en el mundo a través de María. Esto será un poco lo que se dedique San Luis María a demostrar en todo el tratado. Lo primero sobre lo cual reflexiona es que María es un misterio. María es un misterio ya que a causa de la humildad de María, en su corazón siempre ha estado el deseo de permanecer oculta, de permanecer en un lugar secundario. A diferencia de aquellos que buscan honores, que buscan la gloria, que buscan la fama y el reconocimiento, María no hay otra cosa que desee más que el permanecer oculta, a la vista de los hombres, para ser conocida solo por Dios. Entonces, este es el deseo de María. Debido a su humildad, su deseo es permanecer oculta a todas las criaturas, para ser conocida solamente por Dios. Y San Luis María dice que es un deseo que Dios le concede, porque María permanece oculta, por ejemplo, en la Sagrada Escritura, donde apenas se nos menciona algo sobre ella. Y tiene la convicción
San Luis, de que no hay criatura que haya sido tan beneficiada con dones magníficos como la Virgen, y sin embargo de estos dones, de estas gracias, conocemos tan poco. María pidió a Dios pobreza y humildad, y él, escuchándola, tuvo a bien ocultar en su concepción, nacimiento, vida, misterios, resurrección y asunción a casi todos los hombres. Bien, María, por disposición divina, a pesar de haberle comunicado su poder, de haberle comunicado a la Virgen su sabiduría, de haberla hecho reina del cielo y de la tierra, de haberla hecho reina de los corazones, como veremos después, recalca mucho esto, que María es reina de los corazones. Sin embargo, a pesar de estos grandes poderes que Dios le concedió, eh, María no hizo en su vida terrena ningún milagro. Fíjense que allí donde la vemos, digamos, más cercana a un milagro eh, es en las bodas de Caná, donde María pide esta intercesión para que los novios no pasen vergüenza al haberse quedado sin vino. Pero no es María la que hace el milagro, sino que es ella la que intercede para que obre su Hijo Jesucristo. De hecho, como les decía recién, María en la Escritura casi no habla. Tenemos la bellísima oración del Magnificat, que después iremos también analizando, pero son pocas las palabras de María en la Escritura. Para un personaje tan importante, tan fundamental en la historia de la salvación, podríamos haber esperado que ella hablara más, y sin embargo son escasas sus palabras. Eh, los apóstoles y los evangelistas hablan muy poco de ella. Para, eh, para San Luis, esto es querido por Dios. Esto es una gracia que Dios le concede a María, que desea permanecer oculta, y que por esto mismo Dios le ha concedido esta gracia de que poco se hablara de ella en el Evangelio, y de que incluso en su vida terrenal no obrara ningún milagro, al menos que nos haya llegado hasta nosotros a través de la Sagrada Escritura. Eh, Jesucristo mismo tantas veces la ocultó, incluso llamándola mujer. Esto hacía crecer en el corazón de María la humildad. Varias veces en la Escritura, en los Evangelios, nos encontramos a Jesús que parece de alguna manera despreciar a María cuando no la llama mamá y cuando la llama mujer, cuando considera que son más benditos aquellos que cumplen la voluntad de Dios, ¿no? Felices los pechos que te amamantaron, feliz el seno que te llevó, y Jesús responde, más bien felices los que creen en mi palabra, los que hacen la voluntad del Padre, ¿no? Esto que aparentemente nos puede sonar como un despectivo hacia la Virgen es todo lo contrario, porque nadie como ella ha cumplido la palabra del Señor, ha realizado la voluntad del Señor desde su tierna infancia, como nos relatan incluso los evangelios apócrifos. Entonces Jesús la llama mujer, como si se tratara de una extraña, aunque en su corazón la apreciaba y amaba más que a todos los ángeles y más que a cualquier hombre o mujer sobre la tierra. La amaba con un amor de predilección particular. Y esto lo hacía Jesús, dice San Luis, porque también conocía la humildad de su madre y el deseo de permanecer oculta, desconocida a los ojos de los hombres. María es de hecho morada de la Santísima Trinidad. María, esto se encarga constantemente San Luis de demostrarlo en su tratado, esta relación tan profunda que hay entre María, hija del Padre, María, esposa del Espíritu Santo, y María, Madre de Jesucristo el Señor.
Es tan profunda la relación que hay entre la Trinidad y la Santísima Virgen María, que bien se puede decir que ella es morada de la Santísima Trinidad. Fíjense que de hecho en las letanías lauretianas tan conocidas, que rezamos usualmente al finalizar el rosario, en estas letanías invocamos a María como trono de la sabiduría, casa de oro, arca de la alianza. Justamente esto nos recalca o nos marca a María como aquella en la cual inhabita la Trinidad de un modo todo particular, en ella más que en nadie. María reconoce en su oración bellísima del Magnífica que el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Pero muchas veces, y esto se lamenta San Luis, el mundo lo desconoce estas obras grandes. El mundo es incapaz e indigno de conocer estas grandezas de María. Y nosotros, a través de la oración, a través de la meditación, a través de justamente la lectura de libros como estos y del ejemplo de los santos, empezamos a vislumbrar la grandeza de María. Fíjense cómo es cierto que tantos cristianos, por ejemplo evangelistas y los protestantes en general, desprecian a la Virgen. Los católicos nos hemos caracterizado siempre por tener estos tres amores blancos, ¿no? El Papa, la Eucaristía y la Santísima Virgen María, modelo de pureza, modelo de humildad, de sencillez. Ella ha querido humillarse, ocultarse, pero todas las generaciones la llamarán bienaventurada, como ella misma lo reconoce en su oración, lo profetiza. La llamarán bienaventurada por esta misión tan particular que ha recibido y por esta predilección que Dios ha tenido para con ella. Estas grandezas, que a veces estos dones que permanecen ocultos para muchos, sin embargo, los grandes santos los han sabido reconocer. La altura de sus méritos, la anchura de su caridad, la grandeza de su poder, la profundidad de su humildad y de sus virtudes han pasado desapercibidas a los ojos de muchos. Sin embargo, a otros se les ha dado la gracia de poder reconocer estas grandezas de María. Los ángeles, dice San Buenaventura, millones de veces la saludan con el Dios te salve María. Incluso dice San Agustín que San Miguel, aun siendo el príncipe de toda la milicia celestial, es el más celoso en rendirle y hacer que otros le rindan toda clase de honores, esperando siempre sus órdenes para volar en socorro de alguno de sus servidores. Fíjense qué bonito esto. San Miguel es el primero en rendirle culto y en, digamos, guiar a los ángeles para que le rindan culto a María y en estar pronto a responder a sus peticiones. Fíjense qué bonito esto. Nosotros tantas veces acudimos a la Virgen implorando su intercesión y es bonito pensar que ella nos envía a sus ángeles. Recordemos que en las letanías, a las cuales me refiero constantemente, en las letanías lauretianas, allí la invocamos como Reina de los Ángeles, ¿no? Es decir, entre estos poderes que Dios le concede a la Virgen, la hace reina de todos los coros angélicos. Coros angélicos que están dispuestos a acudir a los llamados de María para interceder por los hombres. Nadie es indiferente a María, nos dice San Luis María Griñón de Montfort. Nadie es indiferente, ya sea porque la aman o porque la odian, pero todos conocen a esta mujer. Incluso dice, ni siquiera hay un solo demonio en el infierno que al temerla no la respete. Fíjense, ni siquiera hay un solo demonio en el infierno
que al temerla no la respete. Hay un lema muy bonito de San Luis María Griñón de Montfort, una frase que él cita en el tratado en latín, que dice, de María nunquam satis, de María nunquam satis. Dicen que cuando él escribió esta obra de puño y letra, esta frase la puso 3 veces más grande de lo que venía de la letra habitual, de la caligrafía habitual que estaba usando al escribir este tratado. De María nunquam satis. Esto quiere decir que nunca se alabará demasiado a María, que siempre nuestro conocimiento o nuestras alabanzas a ella serán pocas. De María nunquam satis, nunca es suficiente, siempre podremos profundizar más en nuestras alabanzas, en nuestro conocimiento, en nuestro amor a María. Por algo las letanías la llaman o la invocan como la Virgen digna de veneración, la Virgen digna de alabanza. Toda la gloria exterior que el cielo y la tierra le tributan, es nada en comparación con la que recibe interiormente de su Creador. Es decir, el primero en honrarla a la Virgen es Dios mismo, porque Dios mismo sabe de cuántos dones la ha embellecido, porque Jesucristo mismo sabe cuánto amor esta Virgen ha derramado desde su tierna infancia como hombre. Entonces, nadie más que el Creador conoce estos méritos, estas gracias, estos poderes de la Virgen, y nadie más que Él le rinde culto y honor. Entonces, nada en comparación con la que recibe interiormente de su creación y que es desconocida a criaturas insignificantes, incapaces de penetrar el secreto de los secretos del Rey, la grandeza de María. Fíjense, hermanos, que esto es muy actual también en nuestros días. El Creador, el Dios Todopoderoso, el Dios que está por encima de toda criatura, le rinde honor, porque conoce su belleza, porque conoce sus virtudes, porque conoce los dones de los que está embellecida desde su concepción inmaculada. Sin embargo, insignificantes criaturas a veces la desprecian, la ignoran, no la aman como el Creador. Fíjense, queridos hermanos, que esto es muy actual porque cuando la Virgen María se apareció en Fátima, a los pastorcitos les pidió que los primeros sábados de cada mes repararan con sus oraciones, sus ayunos, sus penitencias, repararan su corazón que está herido. Fíjense por qué. Por las blasfemias contra ella, por las blasfemias, es decir, contra los insultos, los agravios, contra su virginidad, por las blasfemias contra su maternidad, tanto respecto a Dios, cuando no se la reconoce como Madre de Dios, Madre de Jesucristo, como así también cuando se la desprecia como Madre de los hombres. Sabe cualquier mamá o cualquier papá también la tristeza que implica el desprecio de sus hijos, que sus hijos no los visiten, que sus hijos no se acuerden de ellos. Así, imagínense la tristeza del corazón de María cuando se blasfema contra su maternidad, tanto respecto de Dios como respecto a los hombres. En cuarto lugar, las blasfemias de aquellos que públicamente infunden en los niños la indiferencia y el desprecio e incluso el odio hacia ella. Esto es triste cuando se educa a los niños en despreciar, en odiar, en ser indiferentes a la Virgen María. Y en quinto lugar, las blasfemias de quienes ultrajan sus imágenes. Sabemos, muchas veces a mí me han contado que mucha gente
tentada de hacerse evangelista, finalmente desistió de esto porque sus pastores los obligaban a romper las imágenes de la Virgen. Y de hecho no es raro encontrar a algún evangelista que tiene guardada, escondida, las imágenes de la Virgen porque no las quiere romper, pero si se enterara su pastor o algún miembro de su familia que las conserva, estaría en problemas o lo obligarían justamente a romper, a dañar estas imágenes. Esto parte de una errónea interpretación del libro del Éxodo del Antiguo Testamento, donde Dios manda a que nadie construya imágenes para adorar. El error está en que las imágenes que nosotros los católicos construimos no son para adorar, sino para venerar. No son imágenes a través de las cuales nosotros idolatramos a ese santo, a la Virgen, sino que son imágenes que nos ayudan a elevarnos hacia las cosas celestiales. Bien, es importante, ahora voy a hablar un poquito del culto que se le rinde a María, y es importante que siempre tengamos en cuenta que a la Virgen no la adoramos, sino que la veneramos de un modo particular. Fíjense que este odio a María también es suscitado por movimientos feministas radicales, digamos, por un mal feminismo, porque un buen feminismo es aquel que, digamos, defiende los derechos de la mujer en cuanto a su igualdad respecto del hombre, en cuanto al mundo laboral, su dignidad en cuanto a, a derechos, bueno, etcétera, etcétera, que digamos en María justamente encuentran un modelo particular de mujer. Pero el feminismo radical, el feminismo que defiende el aborto, el feminismo que se opone a la maternidad, el feminismo que odia al hombre, este feminismo radical odia a María porque ella es justamente modelo de madre y de esposa, porque ella es obediente a Dios, porque ella es pura y sencilla. Y justamente este feminismo radical detesta estas virtudes, detesta la pureza, detesta la virginidad, detesta la obediencia, detesta el rol de madre y esposa como algo que realiza más plenamente a la mujer. Fíjense que leía algún escrito feminista y una autora decía: las mujeres son esclavas de la maternidad. La maternidad es para las mujeres una cárcel. Que la M de madre no borre la M de mujer, que es la más importante, creando una oposición, como ustedes ven, entre maternidad y el ser mujer. Por eso no es raro que muchas chicas, influenciadas por estas ideas, tengan cierto recelo a la maternidad. Incluso cada vez más se plantea este rechazo hacia la maternidad. Em, entonces, sobre esto, decir simplemente que lógicamente la mujer no solo vale como mujer por el hecho de ser madre, ¿no? Para nada, sino que evidentemente el ser madre tal vez pone de relieve tantas virtudes hermosas como justamente esta entrega eh, sin reparos por el hijo. Por eso, vuelvo un poco para atrás, por eso María en los movimientos feministas radicales, como les digo, en los movimientos feministas radicales genera este desprecio, porque encarna la figura de la mujer que se da toda por sus hijos. Esto para nosotros es un regalo, es un don, pensar que la Virgen constantemente está pendiente de nosotros, sus hijos, que constantemente está entregándose y orando e intercediendo por nosotros. Entonces ella realmente para nosotros es un modelo de madre, de esposa, es un modelo de obediencia a Dios, es un modelo
de pureza y de sencillez. Entonces, hermanos, para ir cerrando esta introducción, dice San Luis María que para demostrar que la excelsa Virgen ha permanecido hasta ahora desconocida y que esta es una de las razones de las que Jesucristo no sea todavía conocido como debe serlo, él escribe este tratado para hacernos crecer en la verdadera devoción a María. Él insiste en que María ha permanecido y permanece desconocida, y en consecuencia permanece también desconocido Jesucristo. A medida que más conozcamos a la Madre, la consecuencia de conocer mejor a María y de que ella reine en el corazón de los hombres y en el mundo, la consecuencia será un mayor conocimiento, un mayor amor y el reinado de Jesucristo. Les decía que San Luis María Grignon de Montfort se esfuerza por conducirnos hacia una verdadera devoción a la Virgen, porque él comienza el tratado, la primera parte, ya dejando atrás la introducción, confiesa diciendo que, siendo María una simple criatura, comparada a la infinita majestad de Dios, es simplemente un átomo, o mejor, comparada con Dios, es nada. O sea, María como criatura de Dios en relación con la majestad y la grandeza del Altísimo es nada, como lo somos cada uno de nosotros, un simple gusano comparado con la grandeza y la maravilla de Dios. Por eso es que les decía yo que tenemos que distinguir bien, que respecto de María no le rendimos un culto de adoración. En latín decimos de latría, ¿sí? La latría, que es lo contrario de la idolatría, la latría se rinde solo a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero a los santos nosotros les rendimos un culto de dulía, ¿sí? Dulía. En latín quiere decir, la dulía es la veneración. A todos los santos los veneramos, los reconocemos su grandeza por la vida que han llevado consagrada a Dios, pero no los idolatramos como si fueran dioses. Esto es importante porque a veces en la devoción católica se puede confundir esto y tal vez tengo más devoción a Santa Rita, a San Pantaleón, a San Expedito que a Dios mismo y me preocupo más por visitar esos santos o los santuarios de esos santos, me preocupo más por eso que por escuchar la palabra de Dios, que por recibir la Santísima Eucaristía en la que está Jesús mismo. Entonces, el tratado de la verdadera devoción nos ayuda a ubicar cada cosa en su lugar y reconoce que María ciertamente está por encima de todos los santos. Por eso, a Dios latría, adoración. A María hiperdulía, es decir, una hiperveneración, por estar por encima de todos los santos. A los santos justamente dulía, es decir, veneración, respeto, buscar imitarlos, se convierten para nosotros en modelos, obran milagros, no ellos, sino Dios a través de su intercesión. Y entre los santos también tiene un lugar especial San José, al que se le rinde una protodulía, es decir, es el primero, después de la Virgen, de los santos en ser venerados. Esto es importante en este año dedicado a San José. Bueno, entonces, dice San Luis María que la Virgen, comparada con la infinita majestad de Dios, es menos que un átomo, o mejor dicho, es nada. Sin embargo, es Dios mismo el que quiere ensalzar a María. Es Dios mismo el que hace de la presencia de María en la historia de la salvación una necesidad. ¿Sí? Aún no teniendo necesidad Dios de María,
para redimirnos, para santificarnos, sin embargo, ha querido comenzar a través de María sus más grandes obras. La redención la ha querido comenzar a través de María. La obra de la santificación y de la Iglesia, recuerden que en Pentecostés allí estaba María, como dando a luz a la Iglesia. Entonces, las grandes obras también ha querido Dios comenzarlas con María. En consecuencia, la conversión de nuestra alma, nuestra santificación, nuestra mayor entrega a Jesucristo, también Dios quiere comenzarla a través de María. Si ustedes tienen el tratado de la verdadera devoción a la Virgen, pueden leer, les voy a leer casi textualmente, el número 39, donde dice: dado que la Santísima Virgen fue necesaria a Dios con una necesidad llamada hipotética, es decir, con una necesidad proveniente de la voluntad divina, debemos concluir que es mucho más necesaria a los hombres para alcanzar la salvación. La devoción a la Santísima Virgen no debe, pues, confundirse con la devoción a los demás santos, sino que está por encima de cualquier otra devoción a santos. De esta manera, a través de la Virgen y a través de la devoción a ella, alcanzamos la salvación, la santificación, porque nadie mejor que la Madre nos conduce al Hijo, nos conduce a Jesucristo. Bueno, queridos hermanos, gracias por haberme escuchado. Los invito próximamente, voy a estar subiendo otros videos para seguir reflexionando sobre la Virgen y sobre el tratado a la verdadera devoción. Los invito, si están viendo este video, alguna mamá, algún papá, a que susciten en sus hijos, a que susciten en los jóvenes y en los niños desde la infancia el amor a la Virgen, sobre todo en medio de estas ideologías como el feminismo radical que se burlan de la Virgen, la ofenden, blasfeman contra la Virgen. Tantas veces aquí en Argentina hemos visto en estas manifestaciones feministas parodias con respecto a la Virgen muy dolorosas y ataques justamente a la iglesia y a los símbolos marianos. Por eso los invito, hermanos, a que ustedes crezcan en la devoción a la Virgen y que le enseñen a los niños y a los jóvenes a amar en María, a verla como un modelo que nos lleva a Jesucristo. Bueno, hermanos, Dios los bendiga y que tengan una linda jornada. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.